Buenas tardes, mi nombre es Luis Gutiérrez, estudiante de electrónica en séptimo semestre y les vengo a hablar de el ejercicio que usamos de sustentación para la clase de circuitos electrónicos. Entonces, este es el esquema, los datos que nos dan y ahí hay que empezar a plantear el voltaje de su cero, ¿no? Entonces, voy a usar dos momentos, voltaje debe ir igual a menos 10 voltios y otro debe ir en 10 voltios. Entonces, para menos 10 voltios, tenemos que la corriente iría en este sentido, ¿sí? El voltaje viene bajando por acá, llega a la resistencia, se suma a esta fuente de voltaje y como entra el positivo del diodo, el diodo queda en cortocircuito. Entonces, quedaría de la siguiente forma. La resistencia, una fuente que es la de 0.7 del diodo, la fuente resistente de 3 voltios y la otra resistencia. Y esto es 0. Esto es más, esto es menos. Entonces aquí son 0.7 voltios, aquí son 3 voltios. Y tenemos que hallar el voltaje de R2 para obtener un voltaje. Entonces, bueno, vamos acá. Primero voltaje de R2 que va a ser igual simplemente a una diferencia de voltaje referente a esta resistencia. Entonces es el voltaje de entrada, que son 10 voltios, por la resistencia que se está mirando, que es R2, sobre la suma de R1 más R2. Y eso nos daría menos 6,87 voltios. Aquí se me olvidó menos. Entonces, ya teniendo este voltaje, simplemente aplicamos la ley de voltaje efectivo. Entonces, V sub 0 va a ser igual a, si la corriente va así, empezamos con esto. El voltaje nos dio menos 6,87. ¿Sí? Acá son más y menos 0,7. Eso nos da menos 4,57 voltios para este caso. Ahora, el segundo caso de V sub 0, que vamos a usar un VI de 10 voltios. 10 voltios. Entonces hacemos el mismo planteamiento. Para el segundo caso, la corriente iría en este sentido, ¿sí? Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Entonces, aquí son 3 voltios. Si se está recibiendo, digamos que los 10 acá, está recibiendo más en el negativo que en el positivo. Por ende, esto quedaría como un circuito abierto. Quedaría de la siguiente forma. Entonces este sería R1, R2, este es el B y este sería el diodo. Como aquí no conduce nada, si tomamos el voltaje V sub 0, pues simplemente V sub 0 va a ser igual a B, ya que no hay nada que temer, entonces sería todo. Y ahora, por último, vamos a hacer la gráfica de cómo se vería el voltaje en V sub 0. Entonces, este es el eje del voltaje. Y este es el eje T. Entonces aquí serían 10 voltios. Y dejemos acá abajo menos 10 voltios. Entonces la gráfica empieza en menos 4,57 voltios y tiene su función 0 y se ve interrumpida acá y llega a ser 0. Se vería eso va a repetir, ¿no? Como vemos en los cálculos, cuando es un voltaje positivo de 10 voltios, el diodo conduce a menos 4,57
y al volverse negativo el voltaje, este no conduce y por eso se generan estas líneas de acá de interrupción. Ahora seguiremos con la explicación del tercer ejercicio de nuestro taller de dispositivos. En el taller de dispositivos se especifica que para este ejercicio debemos tomar dos valores específicos de capacitor para que se viera la gráfica diferente. Pero como en este caso no vamos a simular, simplemente voy a explicar qué es lo que pasaría sin tener en cuenta el valor del capacitor. Entonces, al ser una señal cuadrada, solamente tiene dos valores que son cuando VI vale 7 voltios y cuando VI vale menos 4 voltios. Entonces, en el primer caso, cuando VI vale 7 voltios, la corriente iría en este sentido. ¿Sí? Al recibir acá 7 voltios y aquí menos 7 voltios, el lado negativo está recibiendo más voltaje, entonces esto queda abierto. Entonces quedaría de la siguiente forma. En este caso, al tener el voltaje mayor, simplemente queda compuesto como un circuito RC común y corriente. Ya que no tiene ningún tipo de interacción. Y ahora, para el segundo caso, vamos a tomar el voltaje negativo del pulso, que es menos 4 voltios. Entonces, si es menos 4, ahora la corriente iría en el sentido contrario. Aquí recibe 4 voltios, aquí recibe menos 4, entonces queda directo. Entonces quedaría de la siguiente forma. El circuito en este caso ya no sería un circuito RC porque hay un paralelo entre la tierra y la resistencia. Es más, esta resistencia al estarse tocando a sí misma, pues no tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces podríamos perfectamente quitarlo y quedaría simplemente un circuito con un capacitor. Entonces, para este caso, la gráfica podríamos medio plantearla. Entonces, la gráfica sería simplemente la carga y la descarga del capacitor al ser un circuito RC. En este caso, la gráfica nos mostraría más que el capacitor se carga hasta arriba, luego vuelve, se mantiene un rato, luego sube, luego baja, se mantiene un rato y así, ya que no es constante la carga y la descarga.